Bienvenidos a tu devocional, una cita diaria con el Señor. Hemos venido hablando acerca de Jesucristo para conocerlo más, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a nuestro Maestro. En esta oportunidad vamos a conocerlo a través de cada libro de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros y cada uno de estos describe a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer acá el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho de mí. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mire cómo dice Jesucristo, que él empezó a hablarles desde Moisés, empezó a hablarles acerca de los 5 libros de Moisés, la Torá. Comenzó hablándoles desde Génesis, les abrió las escrituras porque ellos estaban ciegos realmente, y él los reprocha y les dice: tardos de corazón o insensatos para conocer las escrituras, lo que han dicho de mí. Sabemos que el tema central de la Biblia es Cristo y su obra de salvación. Si queremos entender la palabra de Dios, debemos buscar a Cristo y su obra en cada libro. Mucho más en Apocalipsis. Ahí sí que el Cristo está revelado realmente, y ahí sí lo vamos a conocer mucho más. Siguiendo este ejemplo de Jesús, démosle un vistazo a cada libro para encontrar a nuestro Maestro y Salvador en cada uno de ellos. Una ilustración: unos niños formando un rompecabezas de un paisaje muy difícil. Se dieron cuenta que por detrás de las fichas había un rostro de una persona, y por este lado les fue más fácil construir el rompecabezas. Así ocurre con la palabra de Dios. Hay tantos pasajes allí, pero cuando uno se enfoca en la persona de Jesucristo, le es más fácil entender todo el libro, toda la palabra de Dios, toda la Biblia. La Biblia contiene la revelación de Jesucristo, el cual es la voz de Dios. En él están las leyes divinas y los principios del reino. El propósito de la Biblia es revelarnos a Jesucristo, la palabra viva, la palabra orgánica, el verbo hecho carne, el logos. Él es el que descendió del cielo, es el pan que descendió del cielo. La Biblia es comparada con el pan. Jesucristo dice: no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y Jesucristo mismo dice que Él es el pan que descendió del cielo. Él es nuestro alimento espiritual. Veamos pues entonces los nombres de Jesucristo y la obra de Él, la persona de Jesucristo a través de la Biblia. Empecemos por el Antiguo Testamento. Empecemos por los 5 libros de Moisés. Génesis quiere decir principio. Jesucristo es el principio de todas las cosas. Él dice: yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega. Es decir, Jesucristo es el Génesis y es el Apocalipsis. Génesis porque quiere decir el principio, donde Él lo crea todo. Y Apocalipsis porque es la consumación, porque es el fin de todo. Dios, nuestro Padre, a través de la palabra viva, a través de Jesucristo, el verbo, el logos, hizo toda la creación en 6 días. Colosenses 1, 16 y 17 nos dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo es el principio, Él es nuestro creador y Él es el fin. En Juan capítulo 1, versículo 1 a 3,
Juan el evangelista, él empieza en su evangelio, empieza a hacer un génesis. Y empieza, así como empieza Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Juan también empieza a decir, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y ese verbo, esa palabra era con Dios y ese verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él viene y hará juicio sobre todo. Los cielos que Él creó y la tierra que Él creó pasarán en Apocalipsis. Pero también dice la palabra en Apocalipsis que Él creará nuevamente nuevos cielos y nueva tierra. Mateo 24, 34 al 35 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ahí nos está confirmando realmente que todo esto pasará, que su palabra no pasará. También ahí en Génesis, hablando acerca de Jesucristo, dice que Él es la simiente de la mujer. Génesis 3:15 es la primera profecía mesiánica que hay. Después de que el hombre cae en pecado, Dios nuestro Padre en su misericordia nos promete un redentor, nos promete un salvador que es Jesucristo. Dice así la palabra de Dios en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesucristo, que nació a través de la Virgen María, en Jesucristo se cumple esa primera promesa. Ahora vamos a hablar acerca de Éxodo. Ya vimos entonces que el primer libro donde está Jesucristo allí, Él es el principio. Génesis quiere decir principio. Éxodo quiere decir salida. Jesucristo es nuestro libertador. Jesucristo es nuestro redentor. Y es nuestro libertador porque en Éxodo todo el pueblo de Israel salió después de un sacrificio de corderos. El pueblo de Israel salió de esa esclavitud. Jesucristo es nuestro libertador. Jesucristo es quien nos saca de la esclavitud. Él es el Cordero Pascual, dice la palabra. Él es nuestra Pascua. Lo dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 5 al 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Él es el Cordero inmolado. Él murió en la cruz, el perfecto sacrificio por los pecadores. También en Éxodo encontramos que Él es nuestro alimento espiritual. Él es el maná. Ahí en Éxodo 16:4 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Aquí en Juan capítulo 6 versículos 50 al 51 dice, este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. El Señor dice, he aquí yo os haré llover pan del cielo, lo dice en Éxodo. Y Jesucristo dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Jesucristo es nuestro pan, Él es nuestro alimento espiritual. Vamos a mirar el tercer libro, Levítico. Él es el santo y Él es el santificador. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Jesucristo es el que nos santifica con su sangre preciosa. Dice ahí Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El Señor hizo la sangre
y la hizo con esos dos propósitos. Pero solamente la sangre de Cristo es la única que califica para esto, para hacer expiación por los pecados. Y esa santidad que el Señor nos otorga lo hace a través de 5 ofrendas. Son 5 tipos de sacrificios de Cristo. La ofrenda de holocausto, la ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda expiatoria por la culpa, ofrenda de cereal, de grano. Esta ofrenda describe un sacrificio de acción de gracias en el que se ofrenda grano y se sacrifica un animal. Está en Levítico 7:12. Esta ofrenda no era por el pecado, sino para regocijarse y mostrar gratitud a Dios por todo lo que hace. 5 tipos de ofrendas en Levíticos. Vamos a hablar ahora de Números. Números es nuestro guía. Él nos direcciona en el desierto. Él es nuestra roca. También nos habla Números acerca de que Jesucristo es nuestra roca. Es la peña de Oreb. Números 27 al 8. Él habló a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y las sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a las bestias. ¿Sabe que Jesucristo es la peña de Oreb? Jesucristo es el agua que salta para vida eterna. Primera de Corintios 10, 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo era la roca. El agua salía de la roca, de la peña de Oreb. Dice el apóstol Juan en el capítulo 4, versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo es nuestra agua que brota para vida eterna. También vemos en el libro de Números que Él es el Mesías que nos da paz. Números 6:26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento. La paz os dejo y la paz os doy. Él es nuestro chalón, Él es nuestra paz. En Números también vemos que hay una figura, una tipología de una serpiente levantada en el desierto. Y dice Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido por serpientes y mirara a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Mire, esto es una tipología de Jesucristo en la cruz del Calvario. El asta realmente es la cruz. Y ahora la serpiente no es que sea Jesucristo, sabemos que la serpiente es Satanás, sino que Jesucristo en la cruz dice por ahí en un salmo que gusano soy, y es porque cuando Él recibe el pecado de la humanidad, Él se siente así, como se siente tan mal. Pero todo aquel que mire a Jesucristo en la cruz vivirá, como lo hacía estas personas, este pueblo de Israel, que cuando miraba a aquella serpiente en la cruz vivía. Pero realmente Jesucristo es el que nos da esa salvación, el que nos sana y el que nos da vida cuando lo miramos a Él. En Juan 3:15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a mirar el último libro de la Torá. Mañana continuamos con los demás. Vamos a ver a Deuteronomio, que quiere decir segunda ley. Moisés subió 2 veces al monte Sinaí para ayunar y recibir la ley de Dios. Si uno quiere buscar el decálogo, lo busca en Éxodo, pero también lo encuentra en Deuteronomio, porque ya nosotros sabemos qué fue lo que ocurrió.
que cuando Moisés bajó y encontró al pueblo entregado en la idolatría, él cogió las tablas de la ley y las quebró. Después le tocó que volver a subir y hacer otro ayuno de 40 días. Y cuando él hace este ayuno de 40 días, le tocó a él que imprimir el decálogo, imprimirlo él. La primera vez lo imprimió el Señor por el dedo de Jehová, fue impreso. Pero ahora le tocó a él que escribirlo, le tocó que copiarlo. Y se llama la segunda ley. Eso es Deuteronomio. Jesucristo es nuestra segunda ley. Él trajo el evangelio de la gracia, que es la segunda ley. Él trajo los principios del reino. Fueron establecidos por Jesucristo. Él es nuestro maestro. Él es nuestro rabino. Él es nuestro escriba. Él es nuestra ley. Toda la ley se resume en Cristo Jesús, porque Jesucristo es el fin de la ley. En Jesucristo se consolida toda la ley. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesucristo es nuestro maestro. Él es nuestro verdadero escriba. Él es nuestra segunda ley. Jesucristo lo es todo realmente. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, a través de toda la Biblia, Señor, tú nos enseñas acerca de este Salvador tan grande, acerca de nuestro amado Jesús de Nazaret, al que amamos, Señor. Muchas gracias. Jesucristo le enseñó a aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús y les abrió las escrituras. Ellos decían: nuestro corazón ardía cuando Él nos hablaba. Y Él empezó desde Moisés a describir toda su persona y su obra. Señor, a ti te alabamos y te exaltamos. Gracias, Señor, por enseñarnos a conocer más de nuestro Salvador. Y que sea tu bendición sobre todos aquellos que ven el devocional, que sea tu bendición y abriéndoles el entendimiento, Señor, para que aprendan mucho acerca de nuestro amado Salvador, de nuestro Maestro, el que nos enseña todas las cosas. A ti te alabamos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.